he dicho esto muchas veces. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir, por ejemplo, hay algún lugar, algún balneario aquí cerca al río? ¿A cuántos les gusta ir al río? ¿A ustedes les gusta ir al río? A ellos les gusta ir al río, ya sabemos que les gusta ir al río. Ahora pregunto, ¿y los que van al río les gusta ir solo a ver? No, ¿y por qué no? No tiene gusto ir solo a ver, ¿verdad? ¿Qué le gusta hacer entonces? Mojarse, bañarse, empaparse, ¿verdad? Quitarse este calor. Hermano, mire, lo mismo es cuando venimos a la iglesia. Venir a la iglesia no solamente es de venir, no solamente es de decir que somos creyentes, es demostrar con nuestra conducta que somos creyentes. Amén. Que la gente pueda decir, mire, fíjese que Don Mario, yo recuerdo que Don Mario era bien malcriado antes, pero desde que va ahí a la iglesia esa, a la oasis de gloria, desde que va ahí, desde que se congrega ahí, fíjese que Don Mario ha cambiado, hombre. Ya no es el mismo, ya no es el mismo gritón, no, ya no dice mala palabra, no, ya no. Denis, ¿dónde está Denis? Por ahí está Denis, ¿verdad? Si desde que va al culto, no, y ahora ya no es el mismo. ¿A cuánto les gusta que la gente diga eso? ¿Verdad? Que diga que ya no somos los mismos. Todavía tenemos, todavía se nos salen de vez en cuando algunas cositas, pero vamos cambiando. Amén, vamos cambiando. Y hermano, mire, qué bueno es saber que la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, no podemos ser creyentes sin dar a conocer que somos hijos de Dios. Amén. No podemos ser creyentes siendo los mismos. No podemos ser creyentes así. O sea, no podemos venir a la iglesia y venir al culto, ¿sí? Y seguir siendo los mismos. Hermano, ¿y usted cuánto tiempo tiene de ir a la iglesia? Mire, yo ya tengo como 5 años y usted sigue siendo el mismo. No, ¿verdad? No puede ser. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia entre venir a la iglesia y no venir. Amén. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Cuántos somos nueva criatura? Amén. Gloria a Dios, tú eres nueva criatura. Mira qué bueno eso, porque somos nueva criatura. Somos algo diferente, somos algo distinto. Ahora la gente ya puede ver en nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Dice la Biblia, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. ¿Y qué? Y que vuestro fruto permanezca.